Bienvenidos al segundo video del día, chicos. Perdón, se me lenguó la traba. Ya vamos a dar paso al siguiente tema dentro del bloque que corresponde al de sucesiones. En esta parte ya vamos a dar un primer acercamiento a la teoría de los límites que seguramente vieron en cálculo de su prepa, pero lo vamos a ver de una forma ligeramente distinta seguramente. Lo que vamos a ver a continuación son lo que se conoce como sucesiones. Entonces, lo primero que voy a dar es la definición formal de sucesión, o sea, como seguramente se la pueden encontrar en los libros, pero realmente no la vamos a ocupar como yo se las voy a dar. Ya después les vamos a dar, bueno, les voy a platicar el contexto y cómo es que la vamos a manejar. ¿De acuerdo? Ya después de eso vamos a empezar a ver procesos infinitos un poquito y vamos a empezar a ver lo que se conoce como el límite de una sucesión. ¿De acuerdo? Entonces, este tema es bastante importante, aunque no lo parezca, y posiblemente ustedes no vean mucha relación de momento con el siguiente parte que es ya el tipo de funciones y los límites, como posiblemente ustedes los vieran con funciones, etcétera, pero realmente están muy ligados, ¿de acuerdo? Ya lo verán, bueno, ya lo veremos en su momento. Entonces, vamos a empezar con esta parte, con la de sucesiones, y vamos a empezar a definirlos. Entonces, sucesiones. Este es un tema y dice lo siguiente. Entonces, definición. Definición. Una sucesión es una función f que toma como dominio. Espero que ya algunos de ustedes sepan, bueno, no algunos, espero que todos sepan el concepto de dominio. Dominio significa que yo tengo una regla de correspondencia que solamente la voy a aplicar para números naturales y que toma números naturales y esta le asocia a números reales. ¿De acuerdo? Esta es la definición formal de una sucesión. ¿De acuerdo? Y se denota como AN, como AN al real obtenido al evaluar f, la función f, con el natural n. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Qué es lo que ustedes seguramente hacen cuando trabajamos con sucesiones? Es decir, el AN es igual a una regla de correspondencia en donde solo se ocupan naturales. ¿De acuerdo? Hay muchos ejemplos, les decía yo no lo voy a dar así tal cual como aparece ahí, no voy a decir, mira, es una función que solo toma números naturales y vean los números reales, lo voy a plantear como a todos nos los pusieron, ¿de acuerdo? Entonces, ejemplos de sucesiones son los siguientes. Ejemplos. Digamos que el AN, la regla de correspondencia de la función es pues que a uno lo divida entre n. ¿De acuerdo? Recuerden que el subíndice lo que hace es indicarnos la posición, el número natural al cual se le está evaluando. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos este es un ejemplo de sucesión y digamos que el término A1 significa cuando yo defino o cuando yo sustituyo en esta expresión la n igual a 1 para que me quede 1. Por ejemplo, el A3 significa que aquí yo voy a sustituir cuando la n vale 3 y me va a quedar pues un tercio y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Otro ejemplo de una sucesión podría ser, no sé, digamos que AN sea 2 a la n. Algunos términos de las sucesiones, por ejemplo, podría ser el A1, pues significa cuando yo sustituyo la n por 1 para que me quede 2. O por ejemplo, si yo pongo el A5, pues lo que significa es que me va a quedar, o tendría que yo evaluar aquí para que sea 2 elevado a la 5, que bueno, ya sabrán ustedes qué número nos toca, bueno, qué número queda cuando hago la elevación de 2 a la 5, que es 32 me parece, y pues bueno, y así continúa. A partir de la regla de correspondencia yo puedo saber qué número natural le corresponde, qué número real le corresponde cuando se le sustituye con el natural en específico, ¿de acuerdo? Dígase 1, dígase 3, dígase 5. Voy a colocar un ejemplo más de una sucesión para seguir practicando. Digamos que, no sé, que AN sea igual a la raíz de n más, no sé, digamos, más 1. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, la 1 sería raíz de 2
¿no? El A2 o el A3 sería raíz de 4, que es 2. O el A99, pues sería raíz de 100, que sería 10, ¿de acuerdo? Nosotros podemos ubicar cualquier, perdón, para cualquier número natural, la posición que le corresponda después de evaluarse con el respectivo número, ¿de acuerdo? Y esas son sucesiones, que es la que seguramente no se las plantearon así, pero esa es la definición formal de una sucesión, y estos son ejemplos de algunos de ellos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos interesa sobre estas sucesiones? Lo que nos interesa es básicamente ver el comportamiento de los resultados que se obtienen después de sustituir, ¿de acuerdo? Ver si esos resultados se acercan a algún valor en específico o simplemente están dados al azar o simplemente van creciendo mucho, etc. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos va a interesar de momento a nosotros para poder definir después lo que corresponde al límite de una sucesión. Entonces, veamos, por ejemplo, algunos casos y vamos a platicar un poquito más a fondo lo que les decía. Otro ejemplo, o lo que yo les podría preguntar es, ¿a qué valores se aproxima la sucesión AN igual a 2n más 1 sobre n? ¿De acuerdo? Es lo que yo les platicaba. Cuando yo tengo una sucesión, lo que me interesa es, pues sí, yo voy evaluando, yo voy obteniendo números reales. En algunos me puede quedar 1, en otros me queda un tercio, en otros me queda 32, en otros me queda raíz de 2 o me puede quedar 100. No importa, dependiendo de la sucesión, me van quedando diferentes respuestas de números reales que se van obteniendo. Lo que me interesa aquí es, pues bueno, cada una de estas sucesiones yo las puedo plantear dentro de los números reales. Es decir, por ejemplo, estos son términos de la sucesión que pueden ser ubicados de acuerdo al índice en la recta real. Digamos que para n igual a 1, si nosotros hacemos la sustitución con A1, pues nos va a quedar aquí 2 por 1 es 1, más 1 es 3, y abajo nos queda 1, y esto pues simplemente nos queda 3, ¿de acuerdo? Entonces aquí déjenme poner una pequeña escala, aquí voy a poner el 1, aquí voy a poner, 1, 2, 3, 4. Entonces, por ejemplo, el hecho de que nos haya quedado esto, pues, significa que el primer término de esta sucesión, pues mira, es este numerito. ¿De acuerdo? Voy a evaluar con el siguiente, digamos con n igual no sé, a 5, por decir algo. Entonces, si hacemos las cuentitas, me va a quedar que A5 será igual 2 por 5 es 10, más 1 es 11, y abajo nos queda el 5. Haciendo la división con puntos decimales, para hacerlo un poquito más preciso, entre comillas, nos va a quedar aquí que esto es 2.2. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces significa que el quinto término, ojo, el quinto término, es uno que está más o menos por aquí. Este es el primer término, este es el quinto término, perdón, puse el 5. ¿De acuerdo? Y así podemos seguir evaluando, hacer una tablita, pero bueno, yo voy a empezar a evaluar con números grandes. Digamos, ¿qué pasaría si yo le pongo n igual a 100? Si nosotros hacemos la operación que nos corresponde aquí para determinar cuál es la posición del centésimo término, nos quedaría 2 por 100, que es 200, 200 más 1 es 201, y abajo nos quedaría el 100. ¿De acuerdo? Después de hacer las operaciones, esto nos va a quedar como 2.01. ¿De acuerdo? Eso significa que el término 100, el centésimo término, sí, aquí van el 1, 2, 3, 4, 5, pero este de aquí, el término 100, es un número que está muy cercano, el término 100, es un número que está muy cercano o es muy parecido al 2. Digo, todavía le falta muchísimo para hacer el 2, pero al menos se parece, ¿de acuerdo? Vamos a evaluar uno más, n igual a, por ejemplo, 10.000. ¿Quién es el 10.000º término? Entonces podemos decir, mira, el término 10.000 sería 2 por 10.000, que son 20.000,
más 1 serían 20.001. Y en la parte de abajo sería, pues, el que ya teníamos, que era 2.000. ¿De acuerdo? Haciendo la división y la fracción con los puntos decimales, nos va a quedar 2.00001. ¿De acuerdo, chicos? No, creo que solo nos va a quedar hasta acá. 0.001. Y entonces, a la pregunta que yo les hacía, bueno, este número, pues todavía, si se dan cuenta, si nosotros hiciéramos una lupa, déjenme ponerla. Si nosotros pusiéramos una lupa aquí, una lupa, y viéramos que en esta lupa nos aparece algo así, donde está el 2. Ojo, esta lupa es muy, muy grande. Es una lupa por, digamos, por 100 o por 1000, no sé. Es una lupa que, efectivamente, o sea, que en realidad es una lupa que me acerca mucho a este valor. Entonces, lo que veríamos nosotros acá, por ejemplo, es que por aquí andaría el término 100. Pero el hecho de que nosotros hayamos obtenido esto significa que el siguiente, bueno, no el siguiente, que el término 10.000 es un número todavía más cercano, o sea, es un número que todavía está incluso más cerca de lo que acá teníamos, que esto se supone que era el 100. Este es un número que está todavía más cercano y posiblemente en la figura que estamos haciendo aquí, ni siquiera nos represente realmente la cercanía con la que está del 2 de este término. Y entonces, tratando de responder a esta pregunta, ¿a qué valor, en este caso solo fue 1, a qué valor se aproxima la sucesión esta? Bueno, pues significa que cuando yo voy determinando todos los términos, bueno, cuando voy calculando todos los términos de la sucesión, estos valores se están acercando a un número muy en específico. Y entonces significa que este de aquí, este número, pues se está acercando cada vez más al 2. ¿De acuerdo? Entonces, lo que diríamos es que el número se aproxima al 2. ¿De acuerdo, muchachos? Pero ahora, la siguiente pregunta es, bueno, la siguiente que vamos a hacer es esto. Pues déjenme ver qué puedo borrar. Yo creo que voy a borrar esta parte. Entonces, permítame. No, yo sí voy a borrar esta parte. Ok, lo siguiente que quiero que preguntarles, sobre todo para saber qué es lo que vamos a hacer aquí. Vale, estamos diciendo que los términos se están acercando cada vez más al 2. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta sería, si yo quisiera saber a partir de qué término, o sea, aquí estamos diciendo pues, que sí, el término de 10.000, pues sí es muy cercano. Pero si yo quisiera saber a partir de qué término la diferencia entre este que se supone que se está acercando mucho al 2 y los términos de la sucesión es, por ejemplo, de 1 centésimo. ¿De acuerdo? O sea, lo que les pregunto yo es, ¿cómo determinar a partir de qué sucesión, a partir de qué número natural es donde yo puedo asegurar que este número se va a parecer tanto al 2 como yo quiera? Digamos, en este caso, en 1 centésimo. ¿De acuerdo? Voy a escribirlo aquí en palabras, nada más estoy esperando que se seque un poco. Y esta es la segunda idea que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo le podemos hacer para poder determinar a partir de qué término efectivamente son muy cercanos. Yo aquí, por ejemplo, la diferencia entre el 2 y este número, pues es el 2.01. A mí me gustaría saber si, por ejemplo, el 6 también lo cumple, perdón, el 101 también lo cumple, o el 102, o el 103, o hay un término en donde ya no están tan cercanos, sino que ya se hizo muy grande. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es preguntarnos si se puede determinar si hay algún elemento o si hay algún natural que yo sepa a partir del cual la diferencia entre este término y el que yo estoy diciendo que es el que se está acercando y que al parecer siempre se van a acercar mucho, la diferencia entre esos términos es muy pequeña. ¿De acuerdo? Aquí hago una pequeña pausa también, porque el término del valor absoluto o el concepto de valor absoluto lo manejábamos en anteriores videos como simplemente una definición. Pero este concepto de valor absoluto también tiene un concepto, ¿de acuerdo? O sea, tiene un concepto geométrico, vaya. La manera en cómo está representado o está ligado el valor absoluto al sentido geométrico es con las distancias. Déjenme platicarles, porque digamos que yo tengo, aquí hago una pequeña pausa. Voy a hacer una pequeña pausa, chicos. Por eso nada más para indicar. Cuando nosotros tenemos en la línea recta, nosotros tenemos marcado ahí el 0. Digamos que por aquí tengo marcado el número, bueno, voy a hacer dos dibujos. Aquí tenemos marcado el 0. Digamos que aquí está el -1
y que aquí está el 3. ¿De acuerdo? Y si yo les preguntara cuál es la distancia que separa al menos 1 con el 3, pues ustedes me podrían responder así automáticamente. Ah, pues mira, la distancia que lo separa desde aquí hasta acá, pues es 4. ¿De acuerdo? Ah, si yo les preguntara cuál es la distancia que separa, por ejemplo, el menos 1 menos 0.5 con el 2.3. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la distancia que separa esos dos? Desde aquí hasta acá, pues ustedes me podrían responder sin ningún problema que la distancia entre estos dos, la distancia que separa el 0.5 del 2.3, pues es 2.8. ¿De acuerdo? Y aunque no lo parezca, detrás de esta idea de poder calcular separaciones está el concepto del valor absoluto. ¿De acuerdo? Nada más que ahora yo lo voy a poner en un segundo dibujo formado de manera, de manera más general. Si yo tengo aquí el 0, y acá tengo un valor de A o un valor de B, digo, esto es solamente ilustración. Puede pasar que el A esté de este lado también, o puede pasar que el B esté del lado izquierdo, no importa, yo los pongo uno de un lado y uno de otro, pero realmente la idea es la misma. Si yo me sigo preguntando, ¿cuál es la distancia que separa a B de A cuando yo los tengo expresados de esta forma? Repito, B puede estar acá y A puede estar acá, no pasa nada. La distancia que separa un punto de otro se calcula con un valor absoluto. Y el valor absoluto es justamente pues el más grande, le resto el más pequeño. ¿De acuerdo, muchachos? Y entonces este es el valor absoluto, que bien se podría decir o se podría escribir también como A menos. Cualquiera de las dos es válida. ¿De acuerdo, chicos? Este es el concepto geométrico que hay detrás de la definición de valor absoluto. ¿Sale? Ahora sí. Ahora la pregunta es, voy a poner primero el dibujito antes de enunciar la pregunta. Yo sé, según lo que estábamos viendo y obteniendo aquí, que el 2 es un número clave. El 2 es un número al cual esta sucesión, al parecer, los términos se están acercando. ¿De acuerdo? Esto parecería que los términos cada vez se están pareciendo cada vez más al término que es el 2. ¿De acuerdo? Lo que a mí me interesa es, por ejemplo, conocer a partir de qué término, el 2 y el término AN están a una distancia menor, por ejemplo, a 1 centésimo. ¿De acuerdo? O sea, yo quiero encontrar qué valor de AN tendría que ser, o sea, qué término AN, qué posición tendría que ser, para que cuando yo determine la distancia que se separa entre este par, para que yo pueda decir que la distancia que separa estos dos, esta distancia es menor a 1 sobre 10. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es justamente lo que nosotros vamos a tratar de averiguar, al menos en este primer ejemplo. Ya después seguiremos practicando un poco más para ver que efectivamente el concepto que vamos a dar o la definición que vamos a dar del límite tiene sentido. ¿De acuerdo? Entonces voy a borrar esta parte y vamos a tratar de darle respuesta a esta pregunta. ¿De acuerdo? Aquí voy a hacer una pequeña, un poco de tiempo para lo que se seque esta parte. Esto les decía yo, se puede, nosotros lo vamos a hacer con 1 centésimo, pero también podríamos preguntarnos a partir de qué término, ojo, yo solo quiero saber a partir de qué valor, cuál tiene que ser el valor de la n, para que la distancia que separe el 2 con AN, ahí yo lo puse 1 sobre 100, pero puede ser 1 sobre 1000, 1 sobre 1.000.000, 1 sobre 1 quintillón, etc. O sea, yo puedo intentar averiguar cuál es cuál es la posición que ubica dentro de la sucesión, para que yo ya pueda decir que la diferencia entre estos dos es más pequeña que 1.000.000, que 1 trillón, que 1 cuatrillón, etc. Y vamos a ver si nos funciona, ¿de acuerdo? Al menos
con este caso con el 1 sobre 100. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo aquí. Vamos a darle respuesta. Según esta parte, según el trabajo que nosotros hicimos aquí, estamos tratando de averiguar la distancia que separa al 2 del término a n. Y esta distancia yo quiero que sea menor que 1 sobre 100, que es justamente, bueno, y la distancia se mide con valores absolutos. Entonces voy a poner un valor absoluto porque voy a tratar de estimar distancias. Y la distancia que voy a tratar de estimar es con el número 2 y con el término de la sucesión. ¿De acuerdo? Esto, en teoría, lo que tendría que hacer es, el 2 lo voy a dejar tal cual, y este AN nosotros que sabemos que está definido como 2n más 1, dividido sobre la n. ¿De acuerdo? Y a mí me gustaría averiguar cuándo es que esto es menor que 1 sobre 100. Es decir, lo que yo quiero averiguar es qué valor de n hace que 2 menos 2n más 1, la distancia que separa al 2 del término de la acción, es más pequeña que 1 sobre 100. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces es lo que vamos a tratar de ver ahorita. Ya después vemos si se puede hacer con un quintillón, con un trillón, con un millón, etc. Vamos a hacer un poquito de operaciones. De momento, solamente nos vamos a fijar. De momento, repito, solamente nos vamos a fijar en esta parte. Antes de intentar resolver la desigualdad, vamos a intentar estimar esa diferencia. Ok, entonces hagámoslo. Voy a verlo aquí. Bueno, lo voy a poner aquí abajito, perdón. Ok, perdón, aquí tendría, bueno, aquí vamos a poner 2 menos 2n más 1, 2n más 1 sobre n, y aquí vamos a hacer un poco de cuentitas. Pues bueno, aquí le voy a poner el 2, voy a ponerle el 1 y voy a hacer la suma, la resta de fracciones, que sería este por este, para que me quede 2n, repito, este por este. Luego le voy a restar este por este. Estoy multiplicando por 1 y al recordar que cuando multiplicamos por 1 pues nos queda igual. Aquí sería 2n más 1. Abajo nos va a quedar la multiplicación de estos dos, que es 1 por n, nos queda la n. Hacemos un poquito de cuentas, acá nos va a quedar. En la parte de arriba tengo a 2n, aquí nos queda 2n. Este y este se cancelan. Este con este me queda menos 1. Abajo nos queda la división con la n. Como ya lo habíamos visto, bueno, nosotros lo hicimos para la multiplicación, pero bueno, resulta ser también válido para la división. ¿Por qué? Porque recuerden que la división es una multiplicación, entonces ya la libré. Eso significa que esto es el valor absoluto de menos 1 y abajo tendríamos el valor absoluto de la n. ¿De acuerdo? Repito, ¿por qué pasó esto? Porque pues mira, toda toda división es una multiplicación. Y en una multiplicación yo puedo separar, entonces significa que puedo separar el valor absoluto del de arriba y el valor absoluto del de abajo. ¿De acuerdo? Y aquí, pues bueno, sería cuestión de recordar cómo aquí sí es la definición de valor absoluto. El valor absoluto del menos 1 sabemos que es el 1. Y el valor absoluto de la n, aquí hay que considerar siempre que la n es un número natural. ¿De acuerdo? Es decir, la n empieza desde 1. Empieza desde 1 y se sigue en adelante. Puede ser 2, 3, 4, 5, 6, etc. ¿De acuerdo? ¿Eso por qué lo repito o por qué lo recuerdo? ¿Por qué lo retomo, perdón? Porque estoy tratando de calcularle el valor absoluto y en la definición que dimos, para poder determinar el valor absoluto, yo necesitaba el signo del número. Entonces, el hecho de que yo sepa que la n es mayor que 1, me establece que el valor absoluto, pues, nos quedará simplemente como la n. ¿De acuerdo, muchachos? Y ahora sí. Lo que hicimos en toda esta parte, lo que hicimos en esto de aquí, en esto, fue únicamente lo que correspondía a lo que estaba aquí adentro, perdón. Lo que correspondía a toda esta parte. ¿Vale? Todavía no hemos intentado determinar la solución de la desigualdad. Entonces, aquí tendríamos que resolver ahora lo siguiente. Esta parte, que fue todo lo que hicimos aquí, nos llevó al resultado de 1 sobre n. Y yo quiero saber para qué valor de n esto es menor que 1 sobre 100. ¿De acuerdo? Haciendo un poquito de álgebra, si quieren podemos voltear. Entonces aquí nos quedaría, que la n, ¿de acuerdo? Volteando y volteando, acá nos quedaría la 100. Y recuerden que había la propiedad que nos decía que si los números eran positivos, cuando yo calculaba el inverso multiplicativo, esta desigualdad se me invertía así.
¿De acuerdo? Entonces, esto ya nos da pie para poder dar con la respuesta que nos preguntaban aquí. Que nos decían, ¿a partir de qué término el 2 y el término AN están a una distancia menor que un centésimo? Ah, mira, dice, a partir del término 100. ¿De acuerdo? Es decir, cualquier número, cualquier AN con n mayor que 100 está a una distancia menor que un centésimo. ¿De acuerdo? Y con eso terminamos de dar la respuesta a esta pregunta. ¿De acuerdo, muchachos? Aquí yo les sugiero, ya para terminar con esta parte del video, aquí lo hicimos para 1 sobre 100. Pero, ¿qué pasaría si nosotros intentáramos imitar esto, pero ahora que en lugar de que sea a 1 sobre 100, lo intentamos hacer con 1 sobre 1000, o con 1 sobre 1.000.000, o con 1 sobre, no sé, cualquier cantidad? ¿De acuerdo? Entonces es algo que ustedes, yo les sugiero que lo intenten. De todos modos, en los siguientes videos vamos a seguir practicando esto en caso de que no les haya quedado tan claro. Y es necesario que repasemos todas las propiedades de las desigualdades porque las vamos a ocupar. ¿De acuerdo? Antes de dar pie a la definición del límite de una sesión. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho y nos vemos en los próximos videos. Chao.